con nosotros a Rubén Gutiérrez, director de Investigación y Desarrollo de Fundación SGAE. Hola Rubén, muy buenos días. Buenos días. ¿Podrías darnos algunas notas sobre la realidad de la relación entre las dos partes que nos ocupan en este foro? Sí, bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que evidentemente el sector cultural, desde las distintas investigaciones que se han realizado en los últimos 20 años, aparece efectivamente, como no podía ser de otra manera, como un sector económico de primera naturaleza, ¿no? Hemos de decir también que cada vez menos, ¿no? Ahora mismo, según los últimos datos disponibles de la cuenta satélite de cultura, el conjunto del sector de las artes y cultura, incluyendo también propiedad intelectual, representa el 3,4% del Producto Interior Bruto, ¿no? Lo que pone de manifiesto su gran importancia. Hemos de tener en cuenta, eso sí, que hace unos años este porcentaje era considerablemente mayor, llegábamos al 4% a mediados de la década pasada, ¿no? Hemos de tener en cuenta que uno de los principales problemas, efectivamente, del sector de la cultura y el ocio, como se ha manifestado en algunos de los resultados de la encuesta que acabamos de ver, por la que además quiero transmitir mis más sinceras felicitaciones, es, desde el punto de vista del sector cultural, la necesidad de financiación. En los últimos años hemos asistido a un retroceso de los fondos disponibles desde el sector público. Otra de las patas importantes sobre las que se sostiene el sector de las artes y la cultura es a través de la venta de servicios, de la venta de entradas, y esta también se ha visto lamentablemente disminuida por los efectos de la crisis y los efectos que esta crisis ha tenido en las economías familiares, con lo cual resulta muy importante la colaboración con el ámbito empresarial como una fuente de financiación. En este sentido también debemos tener en cuenta que no está ausente de complicaciones, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, países tan avanzados en la colaboración con el mundo empresarial, como puede ser el caso del Reino Unido, en el que hay una importantísima presencia de las empresas en el sector cultural, vemos que tiene elementos positivos, pero también elementos negativos. Por ejemplo, que el 70% de las contribuciones de las empresas a proyectos culturales en el conjunto del Reino Unido se concentran exclusivamente en el área de Londres, ¿no? O que prácticamente también el 70% de los presupuestos destinados a cultura por parte de las empresas van precisamente a las empresas, a los proyectos culturales que a su vez cuentan con un mayor presupuesto previo, ¿no? Con lo cual también resulta, desde el punto de vista de establecimiento de políticas culturales, pues tiene su complejidad, vaya. Muchísimas gracias, Rubén, por esta interesante aportación. Bueno, estamos con Guillermo Vergara Muñoz, vicepresidente de la Fundación Paideia Galiza, organización sin ánimo de lucro creada en 1986 y con sede en A Coruña. Bueno, ya nos ha explicado Jacinto a qué se dedica la Fundación, pero yo os diré que Guillermo es técnico en empresas y actividades y experto en unión económica y monetaria por la UNED y se ha especializado en el desarrollo de trabajos en el área medioambiental, el turismo o el patrimonio cultural. Disculpa, Guillermo, que no te he dado ni los buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aunque yo he dado unas notas, pues cuéntanos tú qué es la Fundación Paideia. Bueno, creo que ya lo habéis descrito muy bien, cuál es la misión de Paideia, que tiene una vocación de dirigirnos a la formación, a la intervención y la investigación en las ciencias humanas y sociales, y hay 5 grandes ejes de trabajo, ¿no? Siempre con el término de lo social. Yo, en el concepto que hablaban antes de el ROI, le pongo la S marcada, es ROI, siempre con el valor social de ese retorno de nuestra inversión. Y se preguntará mucha gente, una fundación que tiene ese concepto de innovación social, ¿cómo se aproxima a la cultura, ¿no? En este sentido, tenemos una herramienta, un espacio, que es un estudio de grabación musical de gran formato, es único en España por sus dimensiones. ¿Y por qué surge este estudio de grabación audiovisual, una fundación como esta? Surge por la demanda principalmente del cine gallego, que en su día nos hace una demanda de que la música, no hay ningún espacio en el norte de España, un espacio de calidad donde se pueda grabar pues una sinfónica, una banda sonora de una película, que se suele ir a los países del este, donde hay una riqueza y un valor y una profesionalidad de músico sinfónico
muy aristocrática y que en el norte de España pues no hay ningún espacio donde se pueda grabar la parte musical siempre del producto visual. Entendemos que es una demanda que parte del sector. Sí, se escucha bien, sí. Sí. Que parte de este sector y construimos dentro de un centro de iniciativas empresariales esta herramienta que no solamente, bueno, con una concha acústica que tiene una reverberación óptima para este tipo de música y que hoy en día es un espacio de emprendimiento musical donde no solamente música de cine, sino también de cualquier estilo musical, de jazz, de pop, de música tradicional, suelen pasar emprendedores musicales donde se le acompaña desde el proceso de la detección del talento hasta la grabación, hasta la formación, hasta la distribución y la puesta en escena en festivales generalmente gallegos. Y en el origen de vuestra fundación está la atención a la discapacidad. Pero desde hace años las áreas de actividad son cada vez más variadas y siempre está presente componente formación, investigación y el componente ético, porque la apertura al emprendimiento y en particular al emprendimiento cultural, o sea, ¿por qué esa apertura? ¿Y qué encuentra una organización sin ánimo de lucro cuya misión es la de promover la innovación social o la creación de proyectos sostenibles en la cultura? Nuestro objetivo siempre está en el empleo, la formación para el empleo de colectivos en exclusión social, en este caso colectivos que estén fuera del sistema educativo, formativo o del sistema del empleo. Dentro del emprendimiento abordamos el emprendimiento cultural también, no solamente desde este espacio que comentaba antes, sino también tenemos una segunda sede en un espacio rural, donde intervenimos con 12 concellos. No sé si sabéis que bueno, la distribución administrativa gallega es bastante compleja, desde sitios, lugares, aldeas, parroquias, concellos, y tenemos en 2 casas rectorales, flanqueadas por un santuario del siglo XVIII, que es el Santuario de la Esclavitud. No utilizamos ese reclamo para que venga la gente, pero se llama Santuario de la Esclavitud, y ahí trabajamos desde el emprendimiento medioambiental, turístico, económico, cultural, con todo el tejido de la sociedad civil de estos 12 ayuntamientos. Supongo que conoceréis Galicia. La leyenda dice que cuando Dios creó el mundo, puso la mano, descansó sobre Galicia y ahí se crearon las 5 rías importantes. Una de ellas es la nuestra, que es la ría Arousa Norte, una ría bañada por las letras de Rosalía de Castro, de Castelao, de Valle Inclán, de Cela, es decir, hay un patrimonio cultural increíble. Desde ahí nos hemos aproximado a un concepto muy local y hemos hecho un diagnóstico de cómo estaba la música tradicional gallega, pero siempre desde una aproximación de colectivos amateurs que están intentando recuperar cancioneros, recuperar partituras, recuperar la música, y nosotros le estamos un poco sumando y ayudando a visibilizar ese patrimonio inmaterial musical, no solamente desde nuestra herramienta de estudio de grabación, sino desde la formación, haciendo ciclos formativos para detectar, como decía, el talento y para poder profesionalizar ese mundo que está fuera todavía del marco administrativo, que nos está aproximando y que nos está teniendo muchísimo apoyo. Esa es nuestra suma, pero siempre dirigida a crear empleos y a profesionalizar sectores que estén más alejados del mercado laboral. Suena genial. Vosotros sois una fundación grande, podríamos decir que requerís de una estructura empresarial y sois cultura, pero supongo que además tendréis proyectos en los que buscáis compañeros de viaje, tanto administraciones públicas como otras empresas privadas. ¿Podrías hablarnos de cómo establecéis esas relaciones? Nuestra vocación siempre está de trabajo con lo público. Creemos que de forma autónoma, independiente, no se pueden hacer las cosas. Sobre todo la transferencia en las normas y en las reglas administrativas tiene que ser también un trabajo conjunto con la sociedad civil. No nos gusta el concepto, sé que estamos en un marco idóneo, pero no nos gusta mucho el concepto del patrocinio, nos gusta mucho más el concepto de sumar y de poder aportar para generar sinergias entre todos los partners que trabajemos en un proyecto conjuntamente. Queremos hacer las cosas siempre, no tampoco desde un ámbito gallego, sino también fuera también de Galicia. Siempre contamos, como digo, con la administración, siempre proponemos una financiación compartida, una forma de colaboración, donde cada uno tenga un papel relevante, pero siempre dirigido a transformar las prácticas y a poder, pues como decía, siempre generar empleo
y llegando a donde muchas veces la Administración no suele llegar. Siempre decimos que en todos los proyectos de la Fundación abarcamos los dos extremos de la cadena, aquellos colectivos, como decía, que están más fuera del mercado laboral, y por otra parte, aquellos profesionales que están en la práctica, ofertando una formación de excelencia para transformar esa práctica y poder mejorarla. ¿Y qué puede aportar una fundación no directamente vinculada a una empresa o marca a la cultura y el arte? Bueno, nosotros nos estamos aproximando al concepto de la cultura, pero bueno, entendiendo la cultura como esa excelencia por el gusto, por las bellas artes y por el gusto por las humanidades. Creemos que nuestra aportación en ese sentido, como decía, es aquellos espacios donde la Administración está llegando, y creemos que no está llegando a aquellos emprendedores culturales que tienen muchísimo talento, que no se les está apoyando, y nosotros nuestra aportación es ofreciendo esos espacios formativos, ofreciendo esa promoción, ofreciendo en algunos casos esa grabación y ofreciendo esa visibilización y acompañamiento al mercado laboral. Esa es nuestra aportación desde fuera, pero siempre cogidos de la mano, repito, con la Administración, sea el color que sea en cada momento, porque creemos que es de la manera que se puede transformar las prácticas. ¡Jo, qué bien te expresas, ¿eh? Es que me ha quedado todo súper claro. Que muchísimas gracias, Guillermo. Y Nuria del Río es directora de la Fundación Vivanco para la Cultura del Vino, es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Zaragoza y licenciada en Documentación por la Universidad de Alcalá de Henares, máster en Viticultura, Enología y Marketing del Vino, doctorada en Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Cataluña. ¿Lo he dicho bien esto? Forma parte del equipo del proyecto cultural de la familia Vivanco desde el año 2000. Además, durante estos años ha catalogado el fondo documental de su Centro de Documentación del Vino y ha coordinado la actividad de su editorial. Soy yo otra vez. Muy bien. Vale, pues lo dicho. ¿Pero se ha entendido lo que he dicho o lo repito? Ah, vale, gracias. Bueno, hola Nuria. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Gracias, nosotros también, es un placer, ¿eh? Mira, tenéis el museo del vino más importante del mundo, no es decir poco, ¿eh? Y no solo porque hable del proceso del vino en sí, sino porque atendéis a toda la cultura del vino. ¿Por qué una empresa de vinos se decide a emprender un proyecto así? Sí, bueno, lo has dicho también tú en la introducción que has hecho. Es una empresa familiar. Vivanco, el nombre correcto, digamos, es Vivanco Enoturismo y Experiencias, aunque yo represento la parte cultural, digamos, es la Fundación Vivanco de la Cultura del Vino. Es una empresa familiar, no somos ni Coca-Cola ni ninguna de las grandes empresas, por lo tanto sí que hay que cambiar un poquito el chip respecto a nuestro proyecto. Pero esta familia, que es la cuarta generación, actualmente dirige el proyecto la cuarta generación, y todo empezó siendo un proyecto personal de Pedro Vivanco, que es la generación anterior, la tercera generación, para intentar devolverle al vino todo lo que el vino le había dado a él. Y ya finalmente sus hijos, Santiago y Rafael, en esta cuarta generación, me preguntas el por qué una empresa bodeguera o un grupo de bodegas se dedica o invierte en una fundación cultural con su centro de documentación, con su museo, con su biblioteca, con su editorial y con sus excavaciones arqueológicas, que también las tenemos, pues porque de no ser un punto estratégico dentro de la venta de vino, como no fue en origen, los hijos sí que han visto ese punto, y una cosa que iba a ser muy pequeña en origen, o que era la intención, pues realmente se ha convertido, como acabas de decir, como el mejor museo del vino del mundo en la calidad de privado, claro, como en una entidad privada sin ningún apoyo económico de instituciones públicas. Claro, es que eso es decir mucho, ¿eh? Es una pasada. ¿Tenéis alianzas con el Museo Lázaro Galdeano, con la Biblioteca Nacional? ¿Por qué una marca como la vuestra se acerca a estas organizaciones culturales? Bueno, como acabo de deciros, pues somos muy pequeñitos. Yo no sé cuántos de los que están aquí sentados conocen el proyecto, el museo, conoce algo, conoce Vivanco, ¿no? Sabe de qué va esto. Seguramente pocos. Nosotros necesitamos visibilidad porque creemos que realmente tenemos un proyecto muy interesante. Hacemos, creo, es mi opinión, un buen vino, pero además
el proyecto cultural y enológico, enoturístico que esta familia ha creado es interesante, es importante y nos gustaría que todo el mundo lo conociera. ¿De qué manera desde la Fundación intentamos hacernos conocer? Pues acudiendo a los grandes de la cultura, intentando que nos escuchen, que conozcan nuestro proyecto si puede ser in situ. Intentamos convencerles de que esa parte de especialización que puede dar el vino, que el vino siempre ha estado en todas las artes, en todas las culturas desde que el hombre es hombre, solamente hay que rascar un poquito, tanto en la Fundación Museo Lázaro Galdiano como en la Biblioteca Nacional, como en el Reina Sofía, bueno, en distintos proyectos que tenemos ahora en marcha, siempre hay presencia del vino en las colecciones de todas ellas. Solo hay que buscar, dedicar un poquito de tiempo. Creo que a nosotros nos beneficia absolutamente porque nos dan foco y creo que a estas grandes instituciones también les viene bien a veces un proyecto de especialización, aunque sea de manera temporal. Pero, en tu opinión, ¿qué dificultades encuentra una empresa pequeña como la vuestra en la relación con la cultura? Bueno, pues que al final normalmente te ves solo. Esta familia, como supongo que tantas, ha tenido muy pocos apoyos externos, públicos, por supuesto, pero quiero decir, al final es una apuesta absoluta, porque normalmente, además, ya se ha hablado antes, que el retorno se obtiene a medio o largo plazo, digamos, el retorno contable, porque sí que es cierto que el retorno intangible es inmediato, solamente hay que estar esperando y saber aprovecharlo en cuanto te llega. Pero es muy difícil porque normalmente en los comienzos, y digo comienzos, los 7, 8, incluso 10 primeros años, es un saco sin fondo. Y el foro en el que estamos es en Cultura Empresa. La parte más empresarial siempre está detrás de ti para darte la colleja y para decirte, bueno, pero ¿y otra exposición? ¿Y otro concurso? ¿Y otro...? Es una pelea que si tienes la suerte, como en nuestro caso, de que la familia esté absolutamente convencida de haber ido por el buen camino, pues bueno, pues se lleva mejor. Pero es muy complicado y sería fantástico que, por ejemplo, hubiera una ley de mecenazgo y que funcionara y que fuera razonable y que se apoyaran estas iniciativas privadas. Mientras tanto, pues el empresario que tiene esta idea y esta intención, pues tiene que pelear hasta que se cansa. Al final siempre es currar y currar. Sí. Oye, que la verdad es que yo te he estado investigando en internet y hacéis un montón de cosas, ¿eh? Es una pasada total. Oye, que muchas gracias, Nuria. Bueno, que no ceses en esta maravillosa labor que estáis haciendo y devolvemos la conexión a nuestros estudios. Gracias. Vamos a aprovechar para charlar con Pablo Muñoz, que es presidente y CEO de FCB España. En 1999 se hizo cargo de la dirección general de Draft FCB y con anterioridad fue socio fundador de la agencia Think for Sale. Actualmente compagina su cargo con la vicepresidencia de la Branded Content Marketing Association. Hasta diciembre de 2006 fue presidente de la EMI, Asociación Española de Agencias de Marketing Integrado, y por su experiencia ha actuado como jurado en el Festival de Publicidad Cannes Lions, en el Festival El Sol y en los premios Eficacia. Da conferencias en distintos másters y seminarios y es codirector del máster en Branded Content y Comunicación Transmedia en la Universidad Carlos III de Madrid y autor también del libro Engagement Marketing, publicado por la editorial Person. Muy buenos días, Pablo. Respecto al Branded Content, que ya hemos estado hablando aquí sobre él, ¿cuáles son los retos que ha detectado la asociación? Tema de, por ejemplo, derechos de autor, normas sobre publicidad encubierta. Me alegro que me hagas esta pregunta, así puedo introducir a la asociación. La asociación, la Branded Content Marketing Association, tienes ahora mismo 6 comisiones abiertas, 6 comisiones de trabajo. Como funcionamos es a través de comisiones de trabajo. Y estas comisiones de trabajo están despertando muchísimo interés. Por ejemplo, tú comentabas los aspectos jurídicos, ¿no? De propiedad intelectual, derecho de autor. Esto lo trabajamos desde la comisión de legal y de jurídico. Legislación, la existente y la inexistente, ¿no? Todo esto se está debatiendo ahí dentro. Pero hay otras comisiones que también están despertando muchísimo interés y participación por parte de los asociados. Por ejemplo, Comisión de Investigación y Medición,
cómo podemos tratar de estandarizar el consumer engagement o este tipo de actividades que hacemos, cómo podemos tratar de estandarizarlo de tal manera que pueda competir con el GRP o medidas de exposición y de frecuencia, ¿no? Eso se está trabajando ahí. O, por ejemplo, la Comisión de Formación está respetando muchísimo interés todo lo que estamos haciendo en cuanto a colaboración con universidades públicas, privadas, con escuelas de negocio, estableciendo másters, cursos de experto, participaciones en todo tipo de foros y de mesas de debate. En el fondo, la asociación lo que es un punto de encuentro en el que todos los players que intervienen en la creación de un contenido de marca, es decir, las propias marcas, los anunciantes, las agencias creativas, las agencias de medios, los productores de contenido y los propios medios de comunicación, estamos en un plano de igualdad tratando de impulsar estas iniciativas. En la mesa de Branded Content nos ha quedado claro que evidentemente no es para nada una nueva tendencia y que lleva bastante tiempo entre nosotros. Mirando hacia el futuro, tú que además has sido uno de los pioneros, ¿cuál crees que es la tendencia en la comunicación? O sea, ¿hacia dónde van a mirar las empresas a la hora de buscar fórmulas para mejorar su relación con sus clientes? Es gracioso, curioso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de futuro, pero tú mencionabas, no es algo nuevo. Yo lo he contado en algún que otro foro. Yo escribo mi primer artículo en una revista del sector para hablar de Brand Entertainment, de unión de publicidad y entretenimiento, en el año 2004. Porque me piden un artículo para un número especial de tendencias. Lo curioso es que 10 años más tarde, esa misma revista, también para un número especial sobre tendencias, me pidió que escribiera un artículo sobre branded content y yo lo titulé algo así como ¿cómo se puede ser tendencia durante 10 años? ¿no? Algo estábamos haciendo mal. Se veía claramente que la industria le estaba costando moverse, salir de su zona de confort y algo que ya se veía que era claro. Al final, cuando me dices una mirada en el futuro, la mirada en el futuro es exactamente la misma. Yo escribí ese artículo en el 2004 porque asistí a una conferencia que dio un expresidente mundial de Coca-Cola, qué casualidad, que se llama Steve Hayer, en un foro en el que estaban representados la industria del entretenimiento, el mundo de Hollywood, y la industria de la publicidad. El foro se llama Madison Plus Vine. Y este expresidente mundial dijo dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, que siguen siendo vigentes hoy, y por eso te lo hablo en respuesta a futuro, que es a los anunciantes y a los marketers, él dijo textualmente, a los anunciantes y a los marketers os digo que tenéis que empezar a trabajar con y no en contra de los creadores de contenido. Y a mí eso me llama mucho la atención. Al final, la tendencia sigue siendo la misma. Ser relevante, tratar de no interrumpir, formar parte de la vida de las personas, formar parte de aquello que les interesa, contribuir trabajando junto con los creadores de contenido, como marcas y como creativos, a impulsar ese entretenimiento con mayúsculas, ¿no? Porque a veces la traducción de la palabra entretenimiento también nos ha dado más de un conflicto, ¿no? Oye, Pablo, y por curiosidad, ¿qué campañas de las creadas por tu agencia han creado un mayor valor a una empresa utilizando la cultura? Es difícil destacar uno, como de los niños, ¿no? Destacar uno sobre otro. Creo que en la mesa de debate probablemente esta mañana haya salido el caso de la obra de teatro que hicimos para Hendrix, el Enajenatorium. Quizás como agencia somos una agencia atípica en el sentido de que hemos tenido la oportunidad de guionizar, de trabajar guionizando en espectáculos teatrales como las desconcierta, ¿verdad? ¿no? Sí, un poquitito. No, hemos tenido la oportunidad de trabajar guionizando con grandes artistas como Fura dels Baus, Els Comediants, Dragone, uno de los creadores del Circo del Sol. Con lo cual es difícil destacar. Con la Sianda Foundation hicimos un proyecto para Catisar precioso, de seguimiento de todo lo que era la creación de un álbum, de una canción, y documentar todo eso y al final acabarlo con una gira. Pero destacaría el último. Me pedías que destacase uno, pues destaco el último que hemos estrenado la semana pasada en Movistar Plus, que es Hope, un documental de 52 minutos que hemos hecho con Quirón Salud, que es sobre los avances de la medicina. Pues muchísimas gracias, Pablo, por tu aportación. Nada. Esperemos que os haya resultado útil. Cuando termine esta breve intervención, tengo permiso de la dirección para subirme a la mesa. Daré un salto mortal y si no hay ningún accidente, luego correré desde ese extremo al otro
y daré otro salto mortal. Ruego que no se vayan porque pueden asistir a un accidente espectacular. Si quitamos el micrófono, esta manera de comunicarse, un emisor y unos receptores, es la más antigua del mundo y la que ha acompañado a la humanidad durante decenas y decenas de miles de años. Tiene unas ventajas impresionantes, y es que el emisor y el receptor están cara a cara. Pueden cambiarse las tornas, es decir, ustedes pueden pasar a preguntar o a darme un comunicado a mí, y entonces yo soy el receptor y ustedes son los emisores. Tiene la gran ventaja de que además de escuchar el mensaje contenido en las palabras, ustedes observan también los gestos de la persona que está lanzando el mensaje, la expresión de su rostro, todo eso que llamamos el lenguaje corporal. Pero junto a estas indudables ventajas, tiene algunos inconvenientes, que son sus limitaciones. Limitaciones en el espacio. Lo notamos por el micrófono. Por muy potente que sea la voz del emisor, llega un momento en que no llega a más personas. Tiene un número limitado de personas para comunicarse. Y luego tiene otra limitación, la limitación en el tiempo. Cuando termina el comunicado y el emisor se va, se ha terminado el mensaje y no existen grabaciones, no existen escritos, no existen vídeos para volver a escuchar o a visualizar el mensaje. Durante decenas y decenas de miles de años, los seres humanos nos hemos comunicado a través de la expresión oral. Y la primera gran revolución en la comunicación sobreviene hace 6.000 años, cuando descubrimos la escritura. El mensaje no solamente se puede dirigir, sino que el mensaje también se puede escribir. ¿Y qué significa eso? Pues que nos hemos cargado la limitación del tiempo, porque una vez que está escrito, al día siguiente, o dentro de una semana, o dentro de un año, podemos volver a interpretar, a leer el mensaje. Y asimismo, si hacemos muchas copias, este mensaje, esta comunicación, puede llegar a más personas. Pero hasta que en 1470, merced a los descubrimientos de Coster en Mayet y de Gutenberg, no se descubre la imprenta, no alcanza el mensaje esa enorme multiplicidad. Es decir, que teóricamente puede llegar a miles y miles de personas el mensaje a través de la imprenta. La tercera gran revolución viene con los descubrimientos de Marconi con la radio y después el mundo, más tarde, el mundo audiovisual. Y luego viene ya la última revolución, que es la instalación de Internet, esa especie de biblioteca de Alejandría que llega a todos nosotros. Dicen los chinos que una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo les puedo decir que no es cierto, que la fascinación que tiene la palabra directa, la vuelta a la comunicación oral, es algo muy difícil de sustituir. Por supuesto que el lenguaje audiovisual nos emociona. Estoy convencido que muchas personas se les humedecen los ojos con el anuncio de la lotería, pero es la música y es la imagen la que nos lleva a las emociones, la que le hizo exclamar para sí mismo a José Luis García, gran cinéfilo, la primera vez que a los 12 años besó una chica en el Retiro. Eché en falta por debajo la música de los violines. En la vida real no hay violines, sin embargo, la posibilidad de la palabra, la fascinación que tiene la palabra, llega teniendo pervivencia a pesar de las 4 revoluciones que hemos tenido. Y cuando nos enfrentamos a algo importante de verdad, cuando, por ejemplo, le queremos decir a la chica o al chico que vamos y queremos y tenemos el propósito de que cada día al despertarnos
esté junto a nosotros esa persona, no le enviamos un WhatsApp, no le enviamos un Twitter, ni le enviamos un correo electrónico, a no ser que nuestra sensibilidad esté muy roma, sea muy chata. Cuando llega esa ocasión, nosotros miramos a los ojos y le decimos a esa persona que la queremos y que queremos y deseamos pasar el resto de nuestra vida con ellas. Una imagen rara vez suele valer más que 1000 palabras. Yo creo, cuando Miguel Hernández dice «te me mueres de casta y de sencilla», no hay manera más bella, más hermosa y más descriptiva de lograr percibir cómo es la imagen de esa mujer que está esperando al revolucionario. Cuando Neruda dice «voy a escribir los versos más tristes esta noche», es difícil que una fotografía, que un cuadro nos llegue a transmitir la melancolía, la interioridad de ese sentimiento de íntima tristeza. La palabra es muy importante y por muchos conocimientos que tengan ustedes de marketing, de ciencia, de organización empresarial, llegará un momento en que se enfrentarán ante un consejo de administración y tendrán que convencerle, no con gráficos y no con datos, sino al final tendrán que convencerle con las palabras de que ese proyecto suyo es bueno para la empresa, es positivo y lo tienen que aprobar. En todos los momentos importantes hay que hablar cara a cara, como habló la humanidad hace decenas de miles de años. Y hay momentos tristes y momentos alegres. Yo recuerdo cuando un día me tuve que sentar delante de mi padre y le dije: «Papá, tienes que dejar de conducir». Me había llevado que casi nos matamos. Tenía las facultades físicas mermadas en el oído y en la vista. Y es muy doloroso para un hijo decirle a un padre: «Papá, deja de conducir». Se lo tomó muy bien, pero no se lo escribí. Le miré a los ojos y le cogí de la mano, porque las cosas importantes se tienen que decir de palabra, como durante decenas de miles y miles de años ha hecho la especie humana. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, el salto mortal no lo hago por falta de tiempo. Tómenme usted como un político que nunca cumple sus promesas, pero piensen que no me tienen que votar. Gracias.